El tema de la ponencia es cuál es el valor de la osteopatía y su utilidad como tratamiento complementario. Tratamiento complementario, ni alternativo ni nada, complementario. Vamos a hablar en principio, vamos a definir qué es. La gente en líneas generales tiene falta de información al respecto. Dice, voy al fisio, voy al masajista, voy al osteópata, voy al quiropráctico. ¿Qué es cada quien y qué hace cada uno? La fisioterapia, como está aquí, son unos estudios universitarios que no diagnostican. En principio, el fisioterapeuta se sirve de un diagnóstico médico para después él utilizar sus medios, los que ha aprendido en su carrera, para actuar como crea conveniente. Según Wikipedia, lo diré en Wikipedia, tiene como objeto facilitar el desarrollo, mantenimiento y recuperación de la máxima funcionalidad y movilidad del individuo. Si una persona tiene un problema que se queda parapléjico o tiene un problema vertebral y su función está disminuida, va a ir al centro de parapléjicos de Toledo, por ejemplo, y ahí será atendido por fisioterapeutas que, por medio de los medios mecánicos y los que estime oportunos, va a procurar que su movilidad mejore y recuperar toda la movilidad que se pueda, incluso la conexión de los nervios y demás. Eso es un trabajo de fisioterapia. Ahí los demás no tenemos nada que hacer, pero cuando se hizo la carrera de fisioterapia, se dejaron de lado otras técnicas que se estaban utilizando pues, por osteópatas, por masajistas y demás. La fisioterapia no lo cogió. A nivel administrativo, se hicieron 2 epígrafes para que la gente estuviera legalmente, al menos a nivel administrativo, pero no legalmente a nivel académico. Es decir, quedaron fuera estudios como la acupuntura, de la que va a hablar luego Beñat, quedó fuera la quiropraxia, la osteopatía. Para estas técnicas no hay estudios concretos. Una academia o un sitio puede darlo de 1 año, otro de 4. Ese es el gran problema. La cuestión está en que si un fisioterapeuta acaba la carrera, con el título de fisioterapia no tiene el título de osteópata. Ese título de osteopatía lo tiene que conseguir a través de algún máster. Bueno, yo de máster mejor que con mi apellido, igual no hablé mucho, pero bueno. Los másteres de las universidades suelen durar 1 año, año y pico, y los de las academias, según la academia. Por ejemplo, la Asociación de Profesionales COFENAT avala a las academias que tienen cursos similares a los cursos de grado, es decir, cursos de 4 años, en los que se estudia osteopatía estructural, osteopatía visceral y osteopatía sacrocraneal. Eso es lo que avala esta asociación y es lo que en su día quiso regular el gobierno catalán, la Generalitat de Cataluña, pero esto fue por el Partido Socialista, pero el propio Partido Socialista Central recurrió eso porque dijo que las autonomías no eran las que tenían que regular eso, sino que era a nivel central. Lo dijeron, pero sigue hoy en día sin regularse. La quiropraxia y la osteopatía son técnicas que en principio tienen una misma ideología inicial, que es que los problemas del organismo salen de la columna, si hay problemas o no en la columna, pero la quiropraxia hace una manipulación vertebral en relación con el sistema nervioso. Según la definición, busca la alineación, que esté alineado. Según la quiropraxia habla de que una fuerza natural, innata e inteligente es la que manda sobre la estructura y que la distribución de ese flujo puede estar perturbada por bloqueos vertebrales, es decir, subluxaciones. Subluxaciones quiere decir cuando una articulación está ya empezando a estar fuera de su sitio. La osteopatía, sin embargo, lo que intenta ver es la integridad estructural, que la estructura y la función estén coordinadas, es decir, que haya un orden y que la función, lo que tiene que hacer el cuerpo, no esté limitado por el desequilibrio o por el desorden vertebral. Dice que la enfermedad es la perversión de una y de la otra. Nuestro trabajo no se basa
en el equilibrio, como puede ser en la alineación, como puede ser la quiropraxia, sino en la movilidad de los segmentos articulares, de las articulaciones, no solo de la columna, sino de todas las articulaciones del organismo. No sobre la posición que estos adoptan, como podría ser la quiropraxia, o como podría estar hablando la medicina. Por ejemplo, bueno, vamos a pasar a las siguientes, creo que esto lo explicaré más adelante. Efectivamente, la osteopatía es el arte de provocar una autocorrección del organismo. Nosotros lo que vamos a hacer con la osteopatía es facilitar que haya un flujo de energía sanguínea y demás en todo el organismo, ver dónde puede haber un impedimento. No se trata de ver patologías, sino de ver desequilibrios. No se trata de diagnosticar, sino de evaluar. Diagnóstico. De ahí va la cosa de diagnosticar o evaluar. La medicina convencional hace diagnósticos, es decir, a veces lo puede hacer a través de la observación de distintos test también, pero sobre todo la ingeniería médica ha desarrollado técnicas que son muy valiosas, son únicas, como la radiografía, resonancia, escáner. En definitiva, fotografías que son como la radiografía, que es una foto sin más, o la resonancia. La resonancia es una foto que es como un loncheado, bien vertical, bien horizontal de una articulación, pero va a buscar patologías, es decir, si existe artritis, si existe artrosis, si existe inflamación, va a buscar eso, una enfermedad, una patología. Hay veces que la medicina convencional, antes más, ahora menos, dice, es que no tienes nada, vete al neurólogo porque algo te pasa en la cabeza. No, la medicina debería decir con estos temas, con nuestros métodos de diagnósticos no observamos de dónde viene tu problema porque no hay una enfermedad. No hay artritis, no hay artrosis, no hay osteofitos, no hay calcificaciones. La osteopatía lo que va a valorar es el movimiento y el equilibrio. Lo que vendría a ser más una videografía, lo que en su día fueron igual los rayos X, pero que ahora no se pueden hacer, es decir, cómo se hace el movimiento o qué es lo que falla en ese movimiento, una imagen en movimiento. Yo en el tratamiento osteopático distingo tres fases. Una sería el síntoma, otra la causa y otra el origen. En el síntoma, la medicina convencional lo trata bastante bien, al menos en fase urgente. Con antiinflamatorios se llaman AINES, antiinflamatorio no esteroideo, con analgésicos, relajantes musculares, pero el quitar esos síntomas, como hemos visto antes en otras ponencias, puede llevar a una toxicidad del organismo que a veces puede tener dificultades. Pero hay veces que yo incluso también recomiendo cuando a una persona le da un ataque fuerte de lumbago y no puede ni moverse, pues antes de venir a la sesión de osteopatía, pues es conveniente bajar esa inflamación, que tome un antiinflamatorio, que tome algo que le deje vivir, porque muchas veces es peor vivir con dolor que no vivir con un medicamento que te va a hacer un bien, está para eso. La osteopatía, ese síntoma lo va a tratar, parte del síntoma y parte de la causa, pero el síntoma lo va a tratar con un masaje previo. ¿Por qué beneficia el síntoma? Porque el masaje lo que va a hacer, cuando nosotros hacemos un masaje, observamos que al apretar la piel se queda una zona blanca. Se queda blanca porque hacemos un vacío de sangre en esa zona donde apretamos. Al soltar vemos que se enrojece. Ese enrojecimiento quiere decir que ha entrado sangre arterial, sangre con oxígeno, sangre con nutrientes en esa zona. A la vez estamos estirando las células musculares, creando espacio entre ellas, y en ese espacio es donde se va a desarrollar, va a poder entrar toda esa sangre oxigenada que hemos dicho. También con ese masaje previo entramos un poco en la causa. ¿Qué es lo que está causando ese problema, ese dolor? Está causándolo pues una contractura muscular, pero ¿de dónde viene esa contractura muscular? En ese caso, para arreglar la causa, la medicina trabaja esencialmente con cirugía. Pero claro, llegar a la cirugía no nos gusta a nadie. Si se puede evitar, mejor. Hay veces que hay que ir, y hay que ir de urgencia muchas veces. Conocí un caso de un jugador de rugby que tras un bloqueo, uno de estas melés que hacen, tuvo un pinzamiento de tal calibre del nervio ciático que si no lo operan en el momento, se corta y se queda cojo de una pierna. Hubo que operarle rápidamente. Pero hay muchas veces que en problemas vertebrales, sobre todo cuando no están asociados a una patología, la osteopatía tiene mucho que decir. Y la osteopatía lo que utiliza son movilizaciones y desbloqueos.
¿Cómo hace esas movilizaciones y cómo hace esos desbloqueos? En primer lugar, lo que observamos cuando un paciente entra es cómo entra, qué hace, cómo se mueve, si es nervioso, si está obeso, si no, cómo pisa, qué seguridad o qué inseguridad tiene, si es joven, si es... Luego le preguntamos, le hacemos un historial que nos diga un poquito todo y cuando tenemos toda esa información nos olvidamos de todo, le miramos, lo observamos, hacemos las pruebas convenientes y entonces comparamos lo que hemos visto con lo que nos ha dicho antes. Y entonces podemos trabajar. Esas movilizaciones y esos desbloqueos luego explicaré para qué sirven y cómo no. Luego está la otra parte, que es el origen. ¿De dónde viene? ¿Por qué esa persona ha bloqueado esa vértebra y no otras? ¿Por qué esa persona ha bloqueado y aquel no? ¿Es genética? Bueno, para eso están mis compañeros que lo podrían decir. La medicina convencional en el origen, la verdad es que no he visto yo cómo lo puede tratar, no lo sé, lo desconozco. La osteopatía va a ver si ese origen tiene un tema, viene de un problema traumático, si viene de un accidente de circulación, si viene de un esguince, si viene de un tema, de un problema emocional, un estrés crónico, un estrés de repente que le haya venido, un susto. Y en ese origen la osteopatía puede trabajar viendo si es una osteopatía más estructural o una osteopatía más visceral, craneosacral. Yo la craneosacral no la toco visceral y toco estructural. Pero va a ver dónde está ese origen, de dónde viene, es importante. Y lo que vamos a hacer también, por otro lado, es derivarle a otras técnicas. Efectivamente, si existe que entendemos que puede haber una hernia o un problema de artrosis grave, lo vamos a derivar a la medicina. Que le hagan las pruebas convenientes, que le miden, que le hagan resonancia, que le hagan lo que le tengan que hacer, lo que determine el médico. Y por otro lado también podemos ver si es un tema emocional, si le recomendamos que visite a un psicólogo, de lo que os pueden hablar mis compañeras después, o si igual es un tema nutricional o de acupuntura que se le pueda mejorar. La combinación de todas las técnicas es buena, es lo que estamos hablando de integración. Ni decir que una es mejor, ni decir que otra es peor. Una sirve para una cosa y otra sirve para otra. En resumen, la osteopatía es una rama más de las terapias integrativas, la cual busca el origen primario de los síntomas, sean estos cuales sean, traumas físicos, emocionales, ambientales, lo que os he venido a decir. ¿A quién se le ocurrió esto de la osteopatía? Bueno, la osteopatía realmente hay documentos en los que se ve que ya se hacían movilizaciones y se hacían trabajos de tipo de osteopatía hace 5.000 años. Hay datos de eso, pero digamos que bueno, eso se fue haciendo a nivel del pueblo sin estudios, digamos, pero se seguía atendiendo. Y el que inventó, vamos a decir inventar, la osteopatía actual fue un médico, o sea, no fue Paco Porras, fue un médico, el doctor Andrew Taylor Still. Este hombre sufría migrañas y no se le ocurrió otra cosa que unir una cuerda tensa de un árbol a otro y apoyaba su nuca y estiraba y veía que eso le aliviaba. Era un médico cirujano, participó en la guerra de secesión y en esa guerra terminó frustrado porque veía que los pacientes no mejoraban y que muchas veces los medicamentos producían más inconvenientes que beneficios. Entonces, no contento con eso, decidió ampliar sus estudios, estudiar anatomía y fisiología. Le ocurrieron dos hechos importantes, como está ahí datado. En 1864 sus 3 hijos mueren de meningitis, eso le hace todavía profundizar más en otros temas. Y en el 1874, él sufre una disentería hemorrágica. Entonces ve que hay una relación de las contracturas de la espalda y del intestino, que si el abdomen está frío, la parte lumbar está caliente. Entonces empieza a ver que con las movilizaciones articulares la gente mejora y tiene unos éxitos increíbles para lo que él pensaba de antemano. De tal forma que en 1902 funda la Escuela Americana de Osteopatía y crea el doctorado en Medicina Osteopática. Entendemos que si desde 1902 hasta ahora esto está funcionando, no podemos hablar de una terapia que no tenga principios científicos,
sino que es una terapia contrastada, válida, y que hace que la gente mejore a un funcionamiento de los pulmones, del estómago, del hígado, del intestino delgado, del intestino grueso, del tema genital. Pero el problema no va a estar solamente en que un problema de la articulación vaya a dar lugar a un problema visceral o glandular, sino que también un problema visceral puede dar lugar a una tensión en las distintas partes de la columna vertebral. Muchas veces si vemos que una persona está sufriendo de las vértebras dorsales altas y no cura y no va para adelante, pues igual tenemos que tener en cuenta que hay un problema a nivel de corazón. Entonces vamos a tener que mirar qué antecedentes ha tenido o qué historial médico o nutricional o, en fin, vamos a ver qué antecedentes ha tenido, qué complicaciones ha podido tener junto con eso. Ya digo que el problema hay que verlo si es de columna hacia órgano o de órgano hacia columna. En ese caso, una movilización de la articulación puede dar lugar a una mejora del organismo independientemente de que el problema inicial sea del órgano hacia la vértebra. Aquí vamos a entrar específicamente en las raíces nerviosas, hacia qué parte pueden afectar. Vemos que la primera vértebra cervical tiene relación con los oídos y con la fatiga. Entonces, muchas veces cuando uno va al otorrino, por ejemplo, pues piensa que el problema es del oído, pero no siempre es así. Y muchas veces lo que yo compruebo es que si una persona que normalmente cuando me vienen ya han mirado que no tienen problemas de oído, que han ido al médico, que han ido al otorrino, que han ido al naturópata y no mejoran de ese tema, y yo palpo y veo que esa primera vértebra cervical está bloqueada, le voy a decir que efectivamente su problema tiene pinta de ser de la primera cervical. Si me viene directamente con que tiene un problema en el oído, yo le toco la vértebra cervical y veo que se mueve, lógicamente determinaré que mejor que vaya a otro terapeuta. Lo primero que se nos enseña en osteopatía es lo que no debemos hacer. Eso es lo más importante. Muchas veces cuando un médico dice que no te haga esto el osteópata, digo, de acuerdo, pero yo ya sé que no le tengo que hacer. Me parece muy importante ese tema. Como hemos dicho, el C1, primera vértebra cervical, oídos o fatiga. La segunda vértebra cervical puede dar problemas de migrañas o problemas en los ojos. No debemos pensar que siempre que haya esos problemas, como he dicho, sea de la segunda vértebra cervical, porque efectivamente un problema en los ojos o migrañas puede ocasionarlo otras cuestiones, una alergia al polen, en fin, puede dar mil cosas pueden dar lugar a ello. Lo que sí que efectivamente si una persona viene con esos problemas, tendré que prestar atención a esa segunda vértebra cervical. En la tercera, vértigos o mareos. Lo mismo. Pues si una persona dice, es que tengo desequilibrios, que me voy, le noto que la tercera y la cuarta están que no se mueven bien, pues voy a ver si esa movilización le puede servir. Estamos hablando de movilizar. Movilizar quiere decir que una vértebra dentro de su movimiento articular normal está dentro de su espacio, con lo que una resonancia, una radiografía, puede no ver que haya una patología, que haya un problema. Dice, como he dicho antes, no tiene nada, no se te ve nada. Pero puede ser que una falta de movilidad en una articulación esté ocasionando una congestión del sistema circulatorio, que ahí no haya buen riego sanguíneo, que se produzcan fibras y adherencias en esa zona y que eso sea realmente lo que le está dando problema a la persona. Sin embargo, radiológicamente o con escáner no se ve nada porque es que realmente no hay nada. Pero ese desequilibrio sí está ocasionando esa congestión de esa articulación, que ese nervio no esté libre, que esté apretado, que esté y que lógicamente no dé la información neurológica que debe de dar. Las más bajas, lo veremos en otra lámina, afectan ya a la zona de hombro, brazo y demás. Deltoides, bíceps, tríceps. Según vayamos bajando de la vértebra cervical afectada, el dolor irá más a la zona del trapecio, a la zona del hombro, a la zona del bíceps, tríceps, codo, antebrazo, dedos. Si es la zona cervical y dorsal superior, vemos que puede afectar al pecho, corazón, pulmones, estómago.
Si es un poquito más baja, ya iremos también bajando los órganos que están en relación con ella, que puede ser el abdomen, hígado, intestino, riñones. Yo ahí en ese tramo de dorsales bajas, medias y bajas, ahí es donde veo que existen muchos problemas de gente que tiene ardores de estómago, problemas de reflujo gástrico. Y esos problemas de reflujo gástrico mejoran habitualmente con una movilización de estas vértebras dorsales. Independientemente de que ese sea el problema que originó, cuando se manipulan esas vértebras, si esa persona tiene ardores, mejora. ¿Hasta qué punto mejora? Eso ya va en función de la relación que tenga con otros problemas. Como vemos, a nivel lumbar, afecta al abdomen inferior, a los intestinos, al aparato reproductor o ya de la tercera lumbar hacia abajo, hacia las piernas. Pero efectivamente los problemas de ciática no se dan en las vértebras lumbares altas, sino en las bajas o en las primera y segunda sacra. Como vemos, el sacro afecta a las caderas, colon, recto, vejiga, pelvis, genitales. Bien, aquí vemos lo que he comentado antes, no se ve muy bien aquí en estas láminas, pero más o menos hacernos una idea, que efectivamente la C4, que es esta de aquí, a ver si ya acierto con este chisme, aquí está. La C4 vemos que suele dar problema hacia esta zona de hombro, pero vamos a ver que esto es piel, esto es músculo y esto es hueso. Esto es por delante, esto es por detrás. Entonces vamos a ver que efectivamente, dependiendo de qué parte del nervio está afectada, si es la dura madre o si es el cuerpo del nervio, veremos que da lugar a dolor en una zona u otra, o a veces no es dolor, a veces es parestesia o falta de sensibilidad o falta de movimiento en la zona. No siempre es dolor, pero va a dar problemas bien a nivel de piel, de músculo o de hueso. Ya vemos que la afectación C4, C5, C6, C7, ya vemos que hay unas que afectan a la parte del dedo gordo y los otros dos, y aparte los dos pequeños. A veces que dice, cuando una persona dice que le duele solo alguno de los dedos y no los otros, ya está claramente diciendo que hay un problema cervical. Ya decimos que si el problema principal o no, no lo sé, pero que es un problema cervical y que le va a mejorar sería lo lógico. Luego el nivel de la pierna hablaremos más adelante. Es compleja la explicación de esto, pero más que nada es decir cómo lo que ocurre cuando una persona sufre una contractura repentina que el sistema nervioso central no la registra. Un latigazo cervical, un golpe fuerte, un gesto inadecuado en frío. Se produce una contractura del músculo. Este músculo, estos de aquí, esta parte de aquí, el sistema laberíntico, lo que va a hacer es decirle a este que se estire. Pero este, como no tiene conocimiento de que se ha contraído, este va a seguir estirando y este no va a recibir la idea. Al final, esto sigue, esta vértebra se queda bloqueada en este punto, pero como el cuerpo, el ser humano lo que va a hacer es intentar llevar los ojos paralelos al suelo, va a tirar y va a conseguir que los ojos vayan paralelos, pero eso va a tener una consecuencia, que como no hay un registro, una propiocepción de qué ha pasado, esa vértebra va a seguir bloqueada. Sí, eso es complejo de explicar por qué, pero bueno, vamos a decir qué pasa. Pasa que, por ejemplo, esta vértebra se queda bloqueada y ahí se ha quedado. Si se queda bloqueada quiere decir que está dentro de su espacio, como he dicho, pero que no se mueve, está ahí quieta. Entonces, esa es la que posiblemente te dé lugar a mareos, que dé lugar a que no haya riego sanguíneo, a que no haya una malfunción. Bueno, depende de la parte del nervio que afecte, puede dar problemas a nivel visceral, a nivel circulatorio, a nivel nervioso, a nivel esclerótico, a nivel del esqueleto, a las distintas partes. No necesariamente tiene que dar un problema de dolor articular. ¿Qué se hace con un desbloqueo? Con un desbloqueo, entre otras cosas, lo que hacemos es hacer un estiramiento, una elongación de los ligamentos. En este caso estamos hablando sobre todo de columna, pero también sirve, como digo, para otras partes. Estamos haciendo unos estiramientos de los ligamentos vertebrales, y los ligamentos vertebrales lo que hacen es regular el suministro sanguíneo muscular. Si activamos esos ligamentos, estaremos haciendo ese tema. Esa manipulación actúa sobre el sistema simpático provocando una congestión activa que elimina la circulación lenta de la sangre venosa y produce una estimulación medular que normaliza la facilitación nerviosa y el tono vasomotor. ¡Oh, qué farragoso! Vamos a ver,
lo que hace, cuando yo activo la circulación, lo que sea las arterias tienen la capacidad de impulsar la sangre. Y sin embargo, las venas actúan por dilatación de ese impulso arterial. Por eso vemos que los deportistas de élite tienen las venas muy marcadas, porque ese retorno venoso lo tienen ensanchado para poder hacer que circule la sangre rápido. Entonces, lo que vamos a hacer con esto de desbloqueo es activar esa circulación sanguínea y hacer que eso se limpie. Vamos a ver lo que he dicho. Hay ligamentos distintos. Está el ligamento interespinoso, el ligamento que va... Esto es una vértebra. Esto es el disco vertebral, hernia de disco. Es otro tema, que es una hernia de disco. Lo veremos en la página siguiente. Vamos a ver, como digo, hay ligamentos que es el posterior. Esta es la parte de detrás de la espalda, esta parte de aquí. Esta es la parte delantera, este es el cuerpo vertebral, por aquí va la médula y este es el disco con su núcleo. Estos son los distintos ligamentos y estos son lo que llamamos apófisis espinosas y estas son las articulaciones posteriores de la espalda. Muchas veces cuando estamos hablando de que una persona tiene una hernia, pensamos que la hernia es lo que está incapacitando a la persona y no siempre es así. Muchas veces tenemos una hernia lumbar L5-S1 aquí abajo, que tendría que darte problemas en el nervio ciático y sin embargo tu problema está en que tienes dolor a nivel lumbar pero que no baja hacia abajo. Entonces dice, no puede ser, si tu hernia es L5-S1 no puede ser que tengas dolor arriba. Sí, puede ser perfectamente, porque esa hernia, no todas las hernias dan síntoma, ni todos los síntomas son por hernia. Esa hernia que parece que te tiene que estar afectando, ¿no? Y sin embargo, un problema en estas articulaciones posteriores que no dejan que los nervios de Luska, que los nervios laterales salgan bien, que lo están irritando o están impidiendo el riego sanguíneo en esa zona, sea el causante de ese problema. Entonces, no siempre una hernia es determinante. Incluso, lo que digo, muchas veces no da ningún síntoma, otras veces sí. Aquí podemos ver, también en esta lámina, el ligamento común vertebral anterior, la parte de delante. En esta página vamos a ver bien ahora. Esto es el típico mecanismo de un clásico lumbago discal. ¿Qué pasa con un lumbago discal? Y digo, es que me he agachado y me ha hecho ¡clac! Y no me he podido ni mover. He ido así y así he venido aquí a la consulta. Y después digo, pues vete a casa, tómate un analgésico o algo y vienes dentro de 2 días, que ahora, hombre, te puedo hacer algo, pero en zona distante, pero no una manipulación vertebral. ¿Qué pasa con esto? Cuando echamos la columna para adelante, este disco protuye, sale hacia atrás. Cuando intentamos reincorporar, esto que ha salido para atrás se ve pillado y aquí ¡ay! Que me he quedado así. ¿Qué hablamos de hernia y de protusión? Yo distingo, protusión sería esto, una protusión, una salida del disco, y hernia sería cuando este gel que hay aquí, este cojincillo, como se ha roto el disco, que es la hernia, rotura, esto sale y se pierde y ya no se vuelve a reconstruir. Pero también es cierto que yo, por ejemplo, a mi edad, estos discos ya desaparecieron hace tiempo y ya no sabemos ni dónde están, estos núcleos. Los discos sí, pero los núcleos no están. Entonces, una persona que aunque ella sea joven y haya tenido una hernia, el hecho de que no tenga esta almohadilla no quiere decir que esto, con un buen equilibrio vertebral, se pueda retrotraer y tener una función adecuada, perfecta, incluso para la competición. Aquí vemos cómo las salidas de los distintos nervios a nivel lumbar pueden afectar a una zona u otra y qué test determina que haya un aviso de que esa zona puede estar afectada. Como vemos, el nivel neurológico de la cuarta lumbar puede dar impedimento a hacer ese movimiento que vemos ahí con el pie. A ver, este movimiento con el pie, levantarlo por la zona interna. Vemos que el reflejo rotuliano está limitado y para eso tendremos que mirar el nervio rotuliano de la pierna buena. Así comparamos, porque igual esa persona no tiene el nervio lo tiene tonto en las dos. Entonces tenemos que ver si efectivamente o lo tiene muy rápido en las dos. Igual creemos que esta está normal, pero la otra está mucho más normal. Hay que ver la comparativa siempre en las dos extremidades. Nunca nos podemos quedar con una. A nivel L5 vemos lo mismo. Aquí no hay un test de reflejo. Pero vemos que esta parte, como afecta al empeine, bueno, la otra hemos visto que afectaba
a la parte interna del tobillo y demás. Esta que es al empeine. Esto está claro que impide levantar el dedo gordo y esto es clarísimo que es un problema de la quinta lumbar. Y la primera sacra, por ejemplo, aquí. La primera sacra estará limitado el reflejo del tendón de Aquiles. El efecto que no va a poder hacer o que está más limitado es levantar por la parte exterior el tobillo. Y la parte dolorosa va a ser esa parte de ahí. Bueno, en primer lugar vamos a hacer unos test que sirvan para que vosotros en casa podáis evaluar si el problema que tenéis tiene una trascendencia mayor o no, porque ya vayáis con una información de qué es lo que puede pasar y que lo podéis hacer en casa. Muchas veces así nos podemos evitar de gasto médico que no está sobre el sistema. Lo que no quiere decir que no haya que ir, pero que bueno, esa información viene bien. La rodilla. La rodilla es una articulación muy compleja, muy interesante, muy difícil también. Pero hay unos test que se pueden hacer muy fácil. Por ejemplo, para determinar si hay una tendinitis o no, ya que está boca arriba, lo que vamos a hacer es una fuerza contra resistencia. Vamos a parar la articulación y a decirle que la persona intente estirar la pierna. Intenta estirar, yo sujeto, incluso empujo. Si en este movimiento le da dolor y además dice que le duele la rodilla al subir o bajar escaleras, hay una posibilidad clara de una tendinitis. La tendinitis se puede dar, déjame que te ponga así, sí. La tendinitis se puede dar en la zona del infrarrotuliano, este es el ligamento rotuliano, aquí está la rótula, infrarrotuliano o suprarrotuliano. Normalmente suele estar en la parte exterior o interior, menos veces se encuentra en el centro, pero bueno, puede estar en cualquier parte. A la vez que hemos hecho ese test, también tocaremos. Y para tocar esto, lo que vamos a hacer es elevar un poquito la rótula y tocar ahí, hacer un hueco y mirar. Ese sería un test válido para saber si hay una afección de ese tendón, que no quiere decir que haya una sola cosa, puede haber varias. ¿Qué nos determina que haya un desgaste en la articulación, una posible artrosis? Bueno, no sé si se verá, si cogemos la paletilla, la rótula, y hacemos este movimiento de arriba abajo o de izquierda a derecha, vamos a ver si esto duele o no duele. Incluso si crepita, se hace crack, 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 crack. Hace crack, crack. Pero bueno, no duele. Por lo tanto, aunque crepite un poco, si no duele, pues bueno, vamos a ver que es normal que una rodilla de una persona de más de y tantos, pues crepite un poco. Ya tengo más. Vamos a ver. Eso sería a nivel de rotuliano, como digo, y de la rótula. Vamos a ver el menisco. El menisco hay dos pruebas. Una, ya que está boca arriba, la voy a hacer, aunque esta es la que hago yo segunda. Si doblamos la pierna y hacemos este movimiento y luego al final hacemos este movimiento brusco, si nota un chasquido o si realmente hace así y nos lleva para atrás, es que tiene el menisco afectado. Puede ser rotura. No sabemos igual qué afectación tiene. Para eso, como he dicho, hace falta de la medicina convencional, que es complementaria de esta y esta de la otra. Entonces vamos a ver hasta dónde afecta lo que estamos viendo ahora, este test. Puede ser de esta forma o puede ser de esta parte interna, dependiendo qué parte del menisco queramos mirar. Pero yo antes de hacer esta, como esta a veces es violenta y si efectivamente está dañado el menisco, se va a acordar de muchas cosas, pues prefiero hacerla la segunda. Lo que pasa es que la primera no es tan clara. La primera puede determinar un problema de menisco, pero también me puede decir que hay un problema de artrosis en la meseta tibial o en la meseta, en el borde de la tibia o en el borde del fémur. Lo que vamos a hacer es, como digo, un tema eliminatorio de menisco. El primero que hago yo, que es sujetar el pie de esta forma, lo meto aquí en la axila, comprimo la rodilla hacia abajo y hago un gesto brusco hacia el exterior o hacia el interior. Si esto le da positivo, haré el otro. Pero claro, me puede dar positivo por eso, pero realmente estoy apretando la estructura de la tibia con el fémur y también puede haber que haya ahí un desgaste. Pero si también previamente le he hecho el movimiento de la rótula, si descarto lo otro también, bueno, si efectivamente entiendo que puede haber un problema de desgaste en la articulación, también iré a tocar la meseta tibial, iré a tocar. La palpación es esencial, no solo la observación, sino la palpación. Entonces lo tenemos que aprender. Y esto se aprende pues no en los estudios solamente, sino en el trabajo cotidiano.
En este caso, yo esto no lo hago mucho porque ya te acostumbras a ver las personas y normalmente cuando ya tocas, ya vas viendo lo que hay, tocas, ves que esta no se mueve, por cierto. Y simplemente con pasar así la mano más o menos ya estás notando dónde hay, dónde no hay, si sale más un lado, si sale menos otro. Eso, ya lo vas viendo. Pero lo académico, digamos, que sería hacer que la persona agache, tú déjate caer el cuerpo para adelante y yo lo voy subiendo y voy viendo si hay movimiento de flexión y de extensión entre una apófisis espinosa, entre un pico posterior y otro. Voy viendo esa movilidad, si hay o no hay. Flexión es flexión del cuerpo hacia adelante, no flexión de la espalda, es flexión del cuerpo hacia adelante, y extensión es extensión del tronco. Quiere decir que en la flexión se tienen que alejar las apófisis espinosas, los picos traseros, y en la extensión se deben de juntar. Este va a determinar qué posibilidades hay de que efectivamente sea una hernia y que esa hernia es la que está tocándonos las narices. La elevación de la pierna. La persona tiene que dejar la pierna muerta y vamos a hacer una elevación de la pierna. Si en esta elevación, en los primeros 40 grados, hay dolor, cuidado. Es posible que haya una hernia, pero importante. Entonces ahí sí que efectivamente una movilización con este grado va a ser, en su caso, muy intento de movilización. O sea, igual muevo dorsales, muevo cervicales, pero dejo las lumbares quietas por ahora, hasta ver que esto no haya subido por lo menos hasta aquí. Si ha subido de 40 a 70, 80, puede haber un pinzamiento en las articulaciones posteriores que hemos visto, y sobre todo suele ser ese el problema. Entonces, bueno, eso sí lo podemos manipular. Y si no existe más allá de esto, pues nada. También hay veces que una hernia de disco puede dar problemas a estos 40 grados, seguimos adelante y se pasa el dolor. Pero, hay un problema del disco. Faber o Patrick. Este es muy sencillito. La gente dice, tengo artrosis de cadera. Este para casa es muy bueno. Bueno, pues va a decirnos por un lado si tienes dolor en la ingle, si tienes dolor en la parte de la espalda y sobre todo, vamos a ver si baja o no baja la pierna. Vamos a ver, entonces se coge el tobillo y se coloca por encima de la otra rodilla. Sujetamos la pelvis, los huesos de la cadera y bajamos la rodilla. Vamos a ver qué diferencia hay entre una y otra. En principio esta baja bien, lo que me está diciendo que de artrosis de cadera nada. Está bien. ¿Te duele? Ni atrás ni en la ingle. Bien, perfecto. Vamos a ver. Y esto lo mismo, hacemos lo mismo. Sujetamos aquí en la cadera, la pelvis y bajamos. Esta baja incluso un poquito más que la otra. Pero vamos, los dos están muy bien encima. No duele, con lo que aquí descartamos. Pero esto lo podemos hacer en casa, en el suelo, en cualquier sitio, boca arriba. Y vamos a ver, si no sabemos cuál es lo normal, vamos a ver la diferencia entre otro y sobre todo si hay dolor. El psoas es un músculo muy curioso, psoas ilíaco. Tiene dos fases, el psoas, que es la que levanta la pierna, y se junta con el ilíaco, que se une en la parte delantera de las vértebras lumbares. Entonces, muchas veces un problema lumbar está ocasionado por un espasmo del psoas, por una malfunción del psoas. Es un músculo muy puñetero, da muchos problemas. Entonces, la forma de ver, un poquito más abajo todavía, que total, aunque te subes por ahí no pasa nada. Vale, ahí está. Una forma de ver si hay un espasmo del psoas es levantar los dos brazos y el brazo que esté más acortado quiere decir que en ese lado el psoas ha tenido un espasmo, está más contraído que en el otro. No que esté más doloroso, no tiene que ver. Hay veces que la contractura da precisamente que no duele nada. Entonces dices, joder, pues me duele más el otro. Digo, claro, pues está vivo, usted está un poco muerto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se trabaja ese psoas. Ese psoas, si ponemos en la parte interna de la cadera, en esta parte de aquí estamos mirando el ilíaco, aquí el psoas, vamos a hacer una manipulación, vamos a poner el dedo aquí que hace una gracia que no veas, aunque esté medianamente bien, esto suele ser doloroso, y entonces vamos a estar un rato haciendo circulitos aquí. Eso a uno mismo se lo puede hacer. Si vemos que tenemos problemas lumbares y esto notas un dolor que a la vez te alivia, no hace falta que te hagas daño, te lo dejas ahí en la frontera del alivio-dolor y eso te va a producir un bienestar. Tenemos que lo que tenemos en casa, ¿por qué no lo vamos a hacer? Bueno, ese sería el tema de saber el psoas cómo está, independientemente de que efectivamente pues, vamos a palpar y vamos a observarlo.
Y el tema de flexión de cadera. Vamos a ver, voy a poner una mano, el dedo gordo lo voy a poner por encima de la cresta ilíaca y el otro lo voy a poner en el sacro, en la articulación del sacro. Bien, levanta la pierna izquierda. Bien, este dedo izquierdo tenía que ir para abajo. Sin embargo, va para arriba. Quiere decir que aquí hay un bloqueo de esta articulación ilíaca, el isquion. El isquion está bloqueado, no se mueve bien. Ahora baja, levanta la otra pierna, la derecha. Este sí está bien, baja la articulación del sacro y por lo tanto esta parte sí me dice que está bien. Bueno, este es un test que en casa lo podemos hacer en las dos piernas, aquí pues evidentemente solo lo hacemos en una. La fisioterapia, por ejemplo, no está reñida con ninguna de las que yo he hablado, porque incluso en el centro Inca tenemos un especialista en fisioterapia. Lo que pasa es que esta persona es fisioterapeuta francés y en Francia sí están reguladas las terapias naturales. Es fisioterapeuta y osteópata, las dos cosas. En España, como no está regulado, eres una cosa o eres otra, o eres las dos en función de si has hecho más estudios o no. Y estamos, como decía, hablando de terapia integrativa. Nosotros ahora estamos en un tema de una mudanza de la casa del otro lado de la frontera a este, con problema administrativo, con un estrés añadido que no veas. Voy a necesitar de la medicina oficial escáner, resonancia, de dos compañeros osteópatas que tengo, de Felipe, Carlos y Juan, que me atiendan y que me ayuden un poco, de Beñat con acupuntura y las dos psicólogas que vienen después. Me voy a empapar bien porque me va a hacer falta integrar todas las medicinas para poner un poquito de orden en este caos que llevo.